O sea, porque así como usted lo está presentando, quiere decir que el Departamento de Estado otorgó un asilo con base... Porque es que ni siquiera informaron a la autoridad para el juicio. Esto no lo sabía la Fiscalía de México. Y ahora, en este proceso, porque... Estamos impugnando el proceso. Para poderlo extraditar. Sí. Y en este caso se le... Y además pidiendo la revisión de todo. Entonces lo que estoy entendiendo es el asilo que se le dio a este juez de Barandillas, o sea, se construyó con base en mentiras en Estados Unidos. Sí. Entonces vale que pidan el asilo, la extradición. Sí, vamos a que se reciban pruebas, porque la señora Anabel no ofrece ni una sola prueba. La única prueba que ofrece es que entrevista a este señor. Y este señor dice que los muchachos no estuvieron en el juzgado, en los separos, que incluso llega un grupo de militares a ver si estaban y no los encuentran. Y sí, llegaron los militares y no estaban. Pero tenemos testimonios del jefe de la policía, donde el juez le dice que sí, habían estado. Sí, declaración. No, documento no, porque los tuvieron y en vez de mantenerlos, se los llevaron la policía. Esos datos, el gobierno sí los tiene como evidencia para solicitar la extradición. Ya se presentaron en Estados Unidos. Estamos en eso. Es que le que estoy planteando, estoy trabajando casi a diario sobre esto, porque se me hace muy importante. Primero, repito, ¿no?, para saber dónde están los jóvenes. Estamos apresurándonos, porque ya los abogados y los defensores de derechos humanos vinieron aquí y ya lo que me están planteando es, a ver, usted ya no cumplió. Ya lo que queremos es que nos ponga en comunicación con la presidenta electa para que continúen con lo mismo, ¿no? Luego les dije, sí, yo les voy a poner en comunicación con la presidenta electa, y la presidenta electa es muy sensible y quiere también saber sobre el paradero de los jóvenes y va a haber justicia y todo. Pero espérenme, que todavía me faltan 3 meses. Espérenme. Además yo voy a presentar un informe, no 1, 2 o 3, antes de irme. 1 se los voy a entregar el día 3 de julio a los padres, a 1 por 1 de los padres, aquí, porque no quiero entregar los documentos nada más a los representantes, porque esos están ya con una postura y quiero que se conozca todo completo. ¿Podremos tener acceso? Entonces, y esto, revisarlo. Porque cuando llevaron a cabo este juicio, pues debieron pedir información, porque ese señor ya tenía
orden de aprehensión y ya había ficha roja de Interpol y no consultaron a la Fiscalía de México, y cuando la Fiscalía de México pedía información, no le mandaban nada, no le enviaban nada. Esto es porque yo he estado directamente. Entonces, el gobierno mexicano no tuvo representación, porque vamos... No, el gobierno mexicano no. Un grupo de chicos, ¿no? No hubo. El gobierno mexicano no. Esto fue en el 20. ¿Sí? Esto lo autorizaron a principios del 20. ¿Y no había una respuesta oficial por parte de por qué otorgaron ese asilo? No solo lo que sostienen en el juicio, pero ya les leí. Es que en el documento que usted presentó se lee que él argumentó que habría una persecución política. Ah, sí, claro, que había persecución política y que lo podían torturar y obligarlo. Porque supuestamente él había declarado en contra de los militares, pero no que los militares hayan detenido a los jóvenes o que los militares hayan desaparecido a los jóvenes, no, sino que los militares fueron a buscar a los jóvenes y no los encontraron porque, según él, los jóvenes nunca estuvieron ahí. ¿Y sí estuvieron? Este juez de Barandillas tendría una idea de qué pasó con un grupo de los chicos. Sí, porque ¿a quién se los entregó? ¿O quién le ordenó que se los entregara a la policía sin tenerlos detenidos? Y se los llevan. Esa es una versión. Y que regresan las patrullas llenas de lodo, pero ya sin los jóvenes. Y que además los que se los llevan, policías, desaparecen porque el mismo jefe de la policía les está hablando por un tiempo de casi 2 horas y no contestan. O sea, pero a lo que voy es, fueron las autoridades locales y la delincuencia que operaba en ese entonces en Iguala y en toda la región, o fue el gobierno federal y el ejército. Así han llevado las cosas. Entonces, últimamente, a partir de un tiempo, fue el Estado. Eso es evidente, porque ¿cómo el Estado no va a tener responsabilidad sobre lo que estaba sucediendo en cuanto a la asociación delictuosa entre autoridades locales y delincuencia? Y también pudo haber de parte del ejército, o para ser más precisos, de parte de los soldados, omisión. Si estuvieron y sabían de que a los jóvenes los habían detenido, ¿por qué no actuaron?
¿Sí? Todo eso. ¿Y cómo no va a tener responsabilidad el Estado si inventaron la llamada verdad histórica de que agarraron a los jóvenes y los llevaron a un basurero y los quemaron y luego tiraron sus restos al río? Que eso se ha demostrado que fue falso. Claro que hay una responsabilidad del Estado, pero pasar a que fue el Estado y fue el Ejército y no existió la responsabilidad, porque como dice el el Departamento de Justicia, no tienen las autoridades locales ni las policías municipales capacidad para llevar a cabo un crimen de esta magnitud, ya esa es otra cosa. Ya es otra cosa. Vienen luego las escuchas que hacía la DEA, a este grupo de la delincuencia organizada, y mucha información, pero hay que aclarar, ¿no? O sea, no es por consigna, es decir, fue el Ejército. Vamos a probarlo. ¿Y por qué tanto interés en señalar al Ejército? Estas agencias y las hegemonías en todo el mundo, los que se sienten los dueños de los países y no respetan soberanías, cuando hay una autoridad o una institución fuerte en un país, siempre buscan mantenerlos chantajeados para poder ellos dominar territorios. Cuando se tienen autoridades independientes, democráticas, fuertes en un país, pues no pueden actuar con absoluta libertad. Igual pasa con las Fuerzas Armadas. Las hegemonías dominan ejércitos. Nada más que el ejército mexicano. Por eso es interesante el tema. Es distinto a otros ejércitos. Este es un ejército nacionalista, surgido de un movimiento revolucionario. Todos sus miembros vienen de las entrañas del pueblo. No hay ningún general de división que pertenezca a la oligarquía. No hay ningún general de división multimillonario. Los generales de división hasta ahora son hijos de campesinos, de obreros, de mecánicos, de militares, de maestros. Pero si nos quedamos con la idea de que fueron los que intervinieron en el 68 y la guerra sucia, sí, son manchas que tiene nuestro ejército. Nada más
que hay también sus asegúnes. Uno es que en el caso del 68, hasta el propio presidente Díaz Ordaz, porque el presidente de México es comandante supremo, él se responsabilizó públicamente. Y además hay testimonios de que cuando menos en lo de Tlatelolco, quienes actuaron fueron los del Estado Mayor Presidencial. Sí, una rama del Ejército, dependiendo directamente de la presidencia. De eso se quejaba y esa confesión le hizo el general García Barragán, llorando al general Lázaro Cárdenas. Después del 68, después del 69 y al final del sexenio de Díaz Ordaz. Porque García Barragán era el secretario de la Defensa. Como le confesó también que el Estado Mayor había tenido que ver con lo del asesinato de Carlos Madrazo, que no fue un accidente, lo del avión. Y lo otro, que la orden siempre tiene que ver con el comandante de las Fuerzas Armadas. Y otra cosa además, y eso lo hemos planteado y yo tengo que agradecerle tanto al secretario de Marina como al secretario de Defensa, de que no se permita a nadie que abuse de autoridad, que no se les otorgue impunidad, porque no por el mal desempeño de soldados y de marinos se puede afectar una institución, que es fundamental. Las dos, Marina y Defensa. Y también hablo de que en un tiempo, por malos manejos y por órdenes del presidente, en este caso de Calderón, se entregó una parte de la Secretaría de Marina a el gobierno de Estados Unidos. Eso nunca se debió haber hecho. Pero eso ya cambió, porque ahora el almirante secretario Ojeda es un hombre íntegro. Ahí empezaron mal las cosas desde que se rompió la tradición de respeto de la antigüedad y sobre todo de ascensos. Llegó un secretario, todo esto es para los jóvenes, ya. Llegó un secretario de Marina y en vez de poner a un almirante con experiencia, puso a su secretario particular. Claro, tampoco la culpa es del secretario, la culpa es del presidente. ¿Cómo? El que sale deja a su secretario particular. Y luego querían dejar al que estaba de oficial mayor.
Ah, porque tenía una relación buenísima con los medios. Nada más que ese señor que aspiraba, y eso me tocó a mí. Tenía tan buenas relaciones que se había puesto de acuerdo con Loret de Mola, con lo de el montaje lamentable de la niña Frida Sofía. Y estaba haciendo campaña. Nada más que pues yo hice una investigación a fondo. Presidente, ya para. Resulta que al almirante actual ya lo tenían ahí para retiro. Pero era el de más antigüedad, era el que le correspondía. Además, me llamó mucho la atención porque hace 30, 40 años, cuando nadie hablaba de eso, él escribió un libro sobre la corrupción. Y yo lo que buscaba era, pues, secretarios de Marina y de Defensa incorruptibles. Pero bueno, ya hablamos bastante de esto, pero no está de más, ¿no? Sí, bueno, presidente, pero